bienvenidos. Qué presión, ¿vale? Mucha gente guay del gremio aquí. Y nada, es una cata muy emocionante. Es la segunda que hago en 2 días. Ayer hice una en Castes, que es una feria gallega, y tuve que dividir el 50% de los vinos para esa cata y mi otro 50% para esta cata. Voy a decir la verdad, para esta cata me he dejado los pepinos, mayoritariamente, que son cosas bueno, que he ido buscando estas semanas, y deciros que es muy difícil beber vinos de Galicia con años. La cultura de guardar vino en Galicia es relativamente joven. Creo que a partir del 2018, 19, 20 es cuando los viticultores se dan cuenta del potencial de envejecimiento que hay en Galicia y se deciden comenzar a guardar pues, de cada producción un 10, un 20% de la cosecha. No era porque no se creía que el vino podía envejecer bien, sino porque en Galicia siempre hemos tenido la cultura de necesitar vender el vino. Al final, cuando vendes vino en un mercado a 10, 15, 20 euros, o vendes todo o muchas veces te mueres de hambre, ¿no? Entonces, bueno, es una putada, porque no, es muy difícil ver ejemplos de vinos gallegos con años, ver cómo se expresan, ver su potencial. Pero hoy vengo a mostraros que Galicia tiene un potencial enorme. Sin duda Galicia, para mucha gente, pues se habla mucho de biodiversidad, de suelos, de clima, de variedades, que son apoteósicas, pero para mí Galicia siempre ha sido de personajes del mundo del vino. Posiblemente en España somos un sitio donde menos personajes en el mundo del vino tenemos, comparado con Francia o con Italia, que mucha gente de esta zona son gente considerada como leyendas o personajes del culto del vino. Y en España tenemos muy poquitos, y por eso creo que tenemos que cuidarlos y hacer que no desaparezcan, porque para lo bueno y para lo malo muchas veces son nuestra identidad, ¿de acuerdo? Entonces haremos un paseo por todas las DOs menos Valdeorras, que no he podido conseguir nada viejo, y además me gasté mi bala ayer con Rafa Palacios, así que no tenía mucho más para encontrar, aunque está Telmo, hay mucha gente, pero sí que no pude tener algo con años para enseñaros. Pero nos iremos a una parte en mi casa, que es la zona de Rías Baixas, con 4 vinos. Sheriff. Bueno, lo primero que vais a probar no es tan viejo, pero sí que para la persona que lo hace es muy viejo, porque es su primera añada. Y bueno, yo soy de esta zona, la zona de Rías Baixas, que la compone, bueno, si ahora un poco la zona, tocando la zona de la costa, Pontevedra, nos iríamos un poquito a Cambados, Ogrove, una parte tocamos un poquito de Padrón y la zona de Vigo, hasta llegar al Rosal y la frontera con Portugal. Eso es todo lo que compone Rías Baixas. Rías Baixas para mí, si lo tuviera que definir, que me he criado toda mi vida allí, es esto, ¿vale? Es estar rodeados de mar, influencia atlántica 100%, es el suelo de granito posiblemente de los más antiguos del mundo, estamos hablando de variedades únicas y que estamos ahora empezando a entender el potencial que tenían y que tienen, y sobre todo, que luego os menciono en la foto, que es nuestra insignia, que es el emparrado, que si alguna vez vais a Galicia vais a ver nuestro sistema de conducción, donde se parece mucho pues, al pregolino que hay en la zona de Abruzzo o el enforcado que hay en la zona de Viño Verde, que al final son tener las uvas en una parte mucho más alta de lo que estamos acostumbrados, sobre todo porque mucha gente dice que es bueno para evitar la humedad o para protegerlas de los granizados y de la lluvia. Sí que es cierto, pero tú cuando hablas con la gente mayor de la zona, ellos no tenían ni idea de por qué se hacía. Ellos no pensaban en todo esto, sino que pensaban en crear un policultivo de arriba la uva y abajo la patata y abajo todo lo que se necesitaba para sobrevivir. Y yo digo siempre que nuestro sistema de conducción es una herencia artesanal y es una herencia legendaria y es una herencia de subsistir. No es que ha ido alguien a innovar, sino que nos hemos acostumbrado a eso. Pero yo creo que eso forma parte de nuestro paisaje.
Bueno, esto es un poquito de historia que es importante y no, pero hay como dos momentos muy importantes en Galicia para mí. Es la fiesta del Albariño de 1953, que esto es nuestro juicio de París. ¿Alguien sabe la historia del juicio de París? Sí, ¿no? Bueno, ¿alguien no la sabe? La cuento rápido. Bueno, años 70, Estados Unidos está haciendo los mejores vinos de su historia y Steven Spurrier, que era en aquel momento una de las personas más relevantes del mundo del vino, decide enfrentar los mejores vinos californianos contra los mejores vinos de Burdeos y Borgoña, en este caso. ¿Qué pasó? Pues que en esa cata se invitaron a todas las celebridades del vino, a las personas más importantes y relevantes, y pasó que cataron a ciegas en una cata donde estaba Lafite Rothschild, Mouton Rothschild, donde estaba Ramonet, y donde estaba de parte de Estados Unidos Chateau Montelena, Stag Leaps, Mondavis, y a ciegas ganó tanto en blanco como en tinto un vino californiano. Y esto fue como Gerardo Méndez, Manu Méndez, como toda esta gente recuperó estas variedades, las introdujo en el mercado, y yo cuando empecé en el mundo del vino, que empecé en el 2016, todavía estos vinos no se bebían, no se entendían vinos de 11,5 grados de alcohol, ni vinos que tuvieran poca intervención, ni vinos que no pasaran por barrica, todo esto no se entendía. Es más, mucha gente casi cierra por culpa de esto, porque su mercado, o lo que ellos entendían, lo que era Galicia, el mercado no lo entendía. Pasó con Canarias también. No sé si os acordáis los primeros envinates, pues que mucha gente le gustará. Los primeros envinates no los bebía nadie hasta ahora, ¿vale? Y esto es que el paladar y la persona, por suerte todos evolucionamos y creo que ahora estamos yendo hacia un camino distinto. Sin olvidarnos, como dije antes, de todo lo que era lo anterior. Es Pedro Méndez, ¿vale? Pedro es un chico que comienza a elaborar vino en el 2015 y se encuentra con el viñedo de su abuela, que toda su infancia se dedicó jugando, divirtiéndose, celebrando cumpleaños sobre estos viñedos, y un día le dice a su abuela: oye, ¿esto que tenemos aquí, qué es? Y su abuela le dice: esto es espadeiro, ¿vale? Y dice: ¿y eso? ¿Qué variedad es? ¿Qué es? Bueno, pues es una uva ancestral gallega, y lo que estáis probando es el viñedo más antiguo de espadeiro que existe en el mundo. Es un viñedo que tiene 200 años de edad. Es la primera añada de él, es un 2019, y encima es su primera botella. Es la botella número 1 que él hizo exactamente en su vida, ¿vale? Y bueno, la estáis bebiendo, me la regaló a mí porque tenemos relación, y es una botella muy especial porque fue su primer embotellado, fue su primera creencia de que el espadeiro podría trascender en el tiempo, y estamos probando un vino que demuestra para mí todo el carácter gallego, ¿vale? Es el menos viejo de hoy, es un 19, pero bueno, ya son 6 años. Esto pasa por barrica de castaño gallego, que el castaño gallego casi no tiene influencia en el vino, sino que lo deja respirar, le da un poquito más de oxidación, y lo que tenemos sobre todo es esa parte verde, muchas veces que decimos en Galicia, que es esa parte vegetal, de laurel, esa parte hasta de lata de mejillones, metálico, y luego en boca es puro Galicia. Lo probamos, es pura sal, es tenso, no se te va de la boca, es muy elegante. Y este tío, bueno, empezó en el 2018 a sacar otro vino en Albariño. El 19 fue cuando dijo, al segundo año sacó este, en el 20 lo sacó. Y bueno, es un tío que, si tenéis la suerte de probarlo, hace un vino también se llama Tres Bellas, blanco, que es un vino espectacular, de unas 300 botellas al año. Es un microproductor de verdad artesano, low intervention, todo lo que nos gusta ahora, pero que con convencimiento de que se tiene que hacer así. ¿Qué os parece? ¿Sí? No lo he probado de todo bien. Ahí tienes. Si quieres que repita, si quieres servirlo ya del todo. ¿Sí? Vale. ¿Qué os parece? Y esto es el espadeiro. Mucha gente dice que es nuestra Pinot Noir. Para mí nuestra Pinot Noir es más la Caíño o la Mencía cuando tiene un poco más de años. A mí el espadeiro me recuerda un poco entre... Es que no hay que compararla con variedades, pero si tuvieras que decirlo, a mí me tiene como una parte de Cabernet Franc muy fría, tiene hasta un punto rústico también, que lo hace muy única, mucha personalidad, pero a mí la parte, siendo un tinto, cómo sentimos la salinidad, cómo salivamos, ¿no? Y eso para mí es Rías Baixas. Aquí estamos
en la zona del Salnés, que para mí es el Gran Cru de Galicia. Si algún día vais a Cambados y vais a la biblioteca de allí, que yo he ido, un poco para ver lo que se escribía en aquellos años, Santiago Ruiz decía que el Salnés y sobre todo la zona del Meaño era el Gran Cru, era donde se nombraban a los grandes albariños de la zona, empezando, como dije antes, por Gerardo Méndez. ¿Vale? Rodri es generosidad, o sea, si alguien tuviera que definirlo, es la persona más generosa que yo conocí en mi vida. Creo que ha dado todo por Galicia. Ha sido una persona que se ha apoyado mucho en Raúl Pérez. Es verdad que, bueno, Raúl habría que hacer una estatua. O sea, Raúl, es verdad que Raúl todos le conocemos, pero Raúl hizo mucho por Galicia porque fue la persona de fuera que creyó en Galicia antes que los gallegos. Llegó primero ayudando a José Luis Mateo, a Pedro de Guímaro, a Fernando Algueira, y luego él se enamoró de Rías Baixas. Ha trabajado y ha creído siempre más en el tinto que en el blanco. Sus blancos son increíbles, pero yo creo que Rodri será, y lo digo ahora, la primera persona que consiga los 100 puntos. Da igual los puntos, pero voy a decir 100 puntos Parque en la historia, será Rodri con un tinto seguro, porque cada año lo está entendiendo mejor y cada año se está adaptando él mucho más a lo que son las variedades. Los blancos en Galicia, el albariño, con la acidez que tiene, cuando lo metemos en una barrica, se la papa en la barrica. O sea, es muy difícil utilizar barrica para un albariño, pero en cambio para los tintos le viene muy bien. Y Rodri empezó en el 20 a darse cuenta de que nadie lo hacía, utilizar barrica en los tintos, porque necesitas domarlo. Necesitas domar estas variedades con esta parte de verde, con estas acideces, con todo esto. Y si probáis el Goliardo 2021 que hizo, ahora lo que está sacando el Obrero 22, todo esto, vais a ver un cambio exponencial en los vinos. Ahora lo que vais a probar es uno de sus vinos más extraños y raros que existen, porque esta es una variedad que no conoce nadie. Es una variedad que se llama tinta femia, ¿vale? O tinta hembra en español. Es una variedad que es de costa y es de suelo de arena 100%. Es una uva que posiblemente en su origen era una catalana, era un híbrido y se fue reconvirtiendo y se fue adaptando hasta el consumo de poder ser bebible y ser domable. Y es un vino que se encuentra en la zona de Cela, en Bueu, muy cerquita de mi casa, cerca de Cangas del Morrazo. Y es una variedad que Rodri se encontró 0,3 hectáreas en el 2015, compró la uva y elaboró vino en el 16 y en el 17 y no volvió a elaborarlo nunca más. O sea, es el vino que nadie ha visto porque solamente sacó en aquel momento 300 botellas al mercado, nada más. Y este es la primera añada, es 2016. Aquí lo quería traer, es un vino viejo, de albariño con años. Quería también enseñaros un poco cómo es la evolución del vino gallego en blanco. Y es un vino que en su momento no pasaba por barricas. Sí, es verdad que ahora le pone un poquito. ¿Es este, no? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Es este? Sí, ese es. Perfecto. Pero aquí lo que tenemos es la típica evolución gallega, ¿vale? ¿Qué tenemos? Pues las algas, esa parte de yodo, que muchas veces nos recuerda hasta Chablis o a veces a Santorini, ese tipo de vinos. Un puntito también de humedad, él siempre utilizaba Bocó y Bellos, que son barricas antiguas de castaño, que le dan esa parte de humedad que nos parece que es corcho, pero no, es un poco como Tondonia de ese estilo, para darle complejidad también. Y en boca es puro granito. Seguramente en su época le echó 1 kilo de sulfuroso para protegerlo. Pues está buenísimo, ¿eh? Sí, tiene. Es que los albariños lo desarrollan también, cuando tienen un poquito de años. Bueno, aquí que me decía Jorge, es verdad, para mí, que he probado bastantes cosas antiguas en mi vida, para mí hay dos variedades que llegadas a un punto se parecen mucho en nariz, que es la Riesling con años, que tiene hidrocarburo, y la albariño con años, que tiene también hidrocarburo. Esa tiene un poquito de colchoneta, un poquito de queroseno, y esto, no, en Alemania se dice que es porque la Riesling tiene una molécula que es la TDN, la albariño no la tiene, pero posiblemente desarrolla esta molécula en algún momento de la botella. En algún momento tiene que aparecer, porque cuando lo probáis viejos aparece esto, aparece este recuerdo. Que yo siempre digo que es más tirando hacia el mar, hacia lo salino, hacia la batea, más que el hidrocarburo, pero sí que lo tiene. Xurxo es... Xurxo es muchas cosas. O sea, Xurxo creo que ha tenido varias personalidades durante toda su vida, pero
pero Xurxo posiblemente es el tío que mejor maneja el albariño de todo Galicia. Creo que sus vinos, y es el que más vinos viejos he podido probar de Galicia, son de él, porque sí que ha guardado mucho. Y si algún día tenéis la suerte de ir a la zona de Meaño, de Cambados, tenéis que ir a verle, porque él tiene un furancho, que no sé si sabéis lo que es un furancho, bueno, y tiene a su abuela que hace la mejor tortilla del mundo. O sea, la mejor tortilla la hace la abuela de Xurxo. No sé, su madre, perdón, la madre de Xurxo, perdón. La madre de Xurxo, sí. Yo hace años trabajaba en Mugaritz y me fui con los cocineros de Mugaritz, hicimos un viaje a Rías Baixas para probar vinos y comer y tal. Y en Mugaritz hay un equipo muy fuerte de creatividad. Entonces, probaron la tortilla y uno que se llama Javi le dice a la madre de Xurxo: oye, pero exactamente cuántos huevos y cuánto tal le echas a la tortilla? Y le decía: oh, que teño. O sea, si, ¿sabes? Lo que hay. Si un día tengo que echarle 3, le echo 3, y un día le echo 4. Y le decía: joder, pero te queda igual de bien de 3 y 4. Queda igual. O sea, En su mejor añada, que es yo siempre he preguntado a Xurxo cuál es su vino favorito, y es el 18 de 69 arrobas. ¿Vale? Para mí yo cuando siempre que pruebo este vino es el albariño más salino y más o sea, esto para mí es como estar nadando por el mar, ya lo vais a leer ahora. La espuma de la ola en la arena, las algas, estar nadando por la zona de Cambados, o sea, es esto. Para mí esto es un gran vino gallego que le competiría a muchos vinos del mundo, sin duda. Y estamos hablando de un vino que cuesta 20 pavos, o sea, es una locura, una locura. No sé si subís alguna vez el viñedo de Xurxo, es un viñedo que cuando sube la marea se impregna totalmente del agua del mar. Esta es la zona más cálida, que es la zona del Rosal. Y esa es nuestra reina, la albariño. Bueno, nos vamos al Ribeiro. Bueno, vamos a probar ahora Emilio Rojo 2012, ¿de acuerdo? De Emilio sí que ya sabéis que es imposible encontrar añadas antiguas. A partir del 19 además lo adquiere Alma de Carrovejas, entonces también todos sus vinos anteriores desaparecen con su historia, con su receta, con todo lo que él hacía. Y bueno, Emilio en su vida solamente hizo 3 catas. Público. Y una de esas catas que él hizo, tuve la suerte de estar yo, que fue en Orense, en la que sería RS de mi amigo Ladio. Ese día estuvieron convenciéndole un mes a Emilio, para que fuera a la cata, y él, bueno, siempre daba largas, que sí, que no, que sí, que no, y un día antes le tuvieron que poner un guardaespaldas, mi amigo Ladio, para que estuviera con él toda la noche y todo el día de la cata para asegurarse de que se iba a presentar a la cata, ¿vale? Y bueno, pues finalmente se presentó. Aquel día abrió muchas añadas antiguas que él había hecho, pero él siempre fue una persona que nunca se preocupó por los pHs ni por los suelos, nunca se preocupó por hacer un vino técnico, ni siquiera por trascender en el tiempo. Yo creo que él lo único que quería era y sentía felices en el viñedo y sobre todo trabajando en el minifundio, que el minifundio es parte de nuestra herencia gallega, sobre todo en el Ribeiro, que es una herencia pequeñita de terreno, donde tú tienes 0, algo hectáreas, de miles de variedades, y haces un vino con lo que la naturaleza te dio, y lo vendes muchas veces a un precio muy barato, porque son pocas botellas, porque muchas veces no le das valor a lo que tienes. Y él fue el pionero en esto. Es más, muchos viticultores luego que llegaron al Ribeiro se inspiraron en Emilio, en su trabajo, en el minifundio, en entenderlo, en cómo trabajarlo, hasta tal punto que en el 2019, cuando Emilio deja de trabajar en su viñedo y entra Alma de Carrovejas, Alma entra ya estudiando un poco, bueno, qué variedades tiene, qué suelo tiene, todo esto, y se da cuenta que en este estudio llevaba toda su vida Emilio trabajando y haciendo un vino con un 50% de Chardonnay, que estaba en el viñedo. O sea, había Chardonnay desde los años 70 plantados y él nunca sabía que tenía. Él decía Treixadura, Lado, Godello, pero sus vinos, y esto que estamos probando además,
es un vino que está hecho de Chardonnay, ¿vale? Un 50%. Y esto es algo que él lo supo después de 40, 50 años trabajando su viñedo y que seguramente le da igual, ¿sabes? No creo que esté preocupado por eso. Pero bueno, es algo que os cuento porque no mucha gente lo sabe. Algo muy especial. Buah, está buenísimo. Sí. 18. Meishemam. Bueno, Pedro, seguramente muchos también le conozcáis, es que conocéis a todos seguramente, pero Pedro para mí sí que ha sido discípulo de Raúl Pérez de verdad. Han ido mucho de la mano y han trabajado juntos bastante tiempo, y también ha sido discípulo de Dirk Niport. Entonces creo que Pedro comparte como las dos visiones del mundo del vino más importantes que hay en Europa posiblemente, o de las más importantes. Y lo que vais a probar hoy es una de sus parcelas más importantes. Estamos en la zona de Amandi, que es la zona de Ribera Sacra más importante históricamente, aunque con el cambio climático se han dado cuenta que es una zona bastante cálida, digamos, dentro de Ribera Sacra, pero que Pedro se ha sabido adaptar muy bien a esta zona. Vamos a probar mencía, algunos años le mete alguna variedad más, pero suele ser 100% mencía. Y lo que tenemos aquí para mí es una expresión de la mencía en pizarra, muy cercana a la delicadeza entre un ródano, entre una pinot noir, me lo vais a decir vosotros, ¿vale? Pero sobre todo que Pedro ha sido una persona que también ha guardado muy poco vino, es decir, ha vendido siempre todo, y sobre todo probar un Magnum de Meishemam 18, que el otro día vino a Diverso, además estuvimos hablando, y él me dijo que también que 18 fue como que la añada que más él le gustó. Y bueno, yo un poco quería traer Ribera Sacra, no sabía quién traer, pero ayer elegí Algueira, entonces hoy dije, traigo Guímaro, y quiero que entendamos un poco de dónde viene la mencía, que muchas veces es una variedad de vinos demasiado baratos y es una variedad que se ha adaptado muy bien a Ribera Sacra, Valdeorras y sobre todo a Bierzo, que son totalmente distintas. Pero para mí en Galicia siempre hay un punto más de delicadeza que no encuentro en el Bierzo, o que no encuentro en todos los productores del Bierzo. Pero bueno, me lo decís vosotros ahora, cuando terminemos de servirlo. Para mí Oricidad no solo es esas laderas escarpadas, lo difícil que es cultivar, sino lograr sacar vino de aquí, que es una locura, ¿no? Que muchas veces hay que ir desde la parte del río para poder hacer la vendimia, que muchas veces se pierde mucha uva, muchos daños, y lo caro que es elaborar vino en esta zona, y sigo diciendo lo barato que muchas veces vendemos o el poco valor que le damos a una región tan importante. Y nos vamos a Monterrey. De Monterrey he traído el vino más extraño que ha hecho José Luis Mateo jamás, porque solamente lo hizo una vez en su vida, y es el Treixadura bajo velo de... No, Dona Branca bajo velo de flor, creo que es, o Treixadura. Treixadura bajo velo de flor, perdona. El Dona Branca lo vi otro día. Sí, sí, sí. No, luego lo hizo de Godet, el Dona Branca. O... tengo que... un agua. Igual hizo una vez más. Y esta, sí. José Luis Mateo tiene para mí un punto y aparte, y merece todo el respeto del mundo, porque para mucha gente es considerado el mejor viticultor de España, ¿vale? ¿Qué pasa? Que trabaja en una zona que se llama Monterrey, que muchas veces hasta se confunde con México, ¿vale? O sea, no, a mí me ha pasado cuando empezaba que le dices, eso es José Luis Mateo de Monterrey, y te dicen, de México. Y es verdad, porque es una zona oculta en el mundo del vino, quizás lo que
sobre todo porque creo que ha hecho de los mejores vinos de la historia de Galicia. ¿Qué pasa? Que no los hemos probado muchas veces, pero los que hemos tenido la suerte de seguirle, de probarlo, de ver su evolución, podemos decir que de verdad, junto con Raúl posiblemente, pero no es gallego, es el mejor viticultor para mí que hay en Galicia. Hoy lo que vais a probar es una rareza, es una treixadura que hace con velo de flor. Y bueno, él siempre dice que ese velo fue resultado de una espontaneidad. A una barrica de repente le salió velo de flor y decidió embotellarlo. José Luis es un poco así, es una persona que elabora vinos a partir de errores bonitos, ¿no? Sus cuvées son todo errores o pruebas bonitas, como en este caso. Estábamos andando ahora, le pasó luego en el 2015, que pensaba que solo había sido una vez, pero pasó otra vez, y no lo ha vuelto a hacer. Esto no es algo que él busque, que él quiera hacerlo todos los años, sino que es algo más que resultado del tiempo y de una variación bonita, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos aquí es eso, es una treixadura que muchas veces nos puede recordar a Jerez, nos puede recordar al Jura, pero con mucho peso. Es Monterrey, o sea, una zona que estamos hablando de un poquito más de alcohol. Él es un tío que se ha adaptado buscando maduraciones, pero es un vino que hay una complejidad extraordinaria. ¿A quién le falta? Ah, vale, vale. Chicho, Rodri, Logio, Xurxo, Algueira, Guímaro, Rafa, José Luis... ¡Ostras! Sí, Charlie, vente. Sabes tú por aquí, ¿eh? Nada, decir eso, que las personas perduren, ¿no? Lo importante que es Manu, Lagar de Pintos, ¿cómo se llama? Joder, Yago, Raúl, los Couto Mixto, Edu Iraya de La Viña de Audix, Isma, bueno, este no sé si le conocéis. Esta es una de las personas más importantes del mundo, Roberto, que fue el pionero en trabajar las variedades en Galicia, descubrir muchas de las variedades que tenemos a día de hoy. Es gracias a él. Juanjiño, Joan Canas, Miguelín, Esther, Marquiños, Marta, Carlota, y bueno, ha quedado claro, ¿no? Ahora, terminamos vaciamos todos la copa y os pongo un vino a ciegas. No se puede probar hasta que todos tengáis el vino, podéis olerlo. Y luego os dejo 1 minuto o 2 para resolver la ecuación. Esto hacía en aquella época, que a mí no me gustaba ese tipo de vinos en aquella época, la misma etiqueta era de varios colores, ¿a que sí? Sí, fue cambiando, sí. Vale, por ahí, venga, decidme cosas. ¿No es Raúl? ¿No? Para. Baja una. Aquí en el trabajo en equipo estamos diciendo que es una garnacha. Es garnacha. Muy bien. ¿De dónde? Para... Canarias. Sí, claro, de Burdeos. ¿De dónde viene el pecado? Es una botella que me bebí además con Charlie una vez hace muchos años y volví a conseguir otra botella. Vale, es una botella histórica porque no sé si mucha gente la ha llegado a ver, pero bueno, es Gredos, es garnacha, es 2013 y es uno de los primeros vinos de Comando G, La Bruja Cueva. Así que nada, chicos, con esto... Está muy bueno, ¿eh?